Y vamos con la presa. Bueno. Bien. Un poco de presión para compartir. Bueno, recién escuchaba acá compartir y incluso hasta la última canción y me confirmaba lo que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartir hoy. Es algo cortito, pero con mucho para aprender. ¿Y de quién más podemos aprender más que de nuestro Señor Jesús? Cuando uno ve la vida de nuestro Señor Jesús en acción, puede ver a un maestro, a un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y me gustaría poder llevarte a Marcos capítulo 10, Marcos 10, versículos 7 17, perdón. Y en la historia Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31. Es una historia muy conocida y un poco la asimilaba a mi vida, ¿no? A la vida de cada uno de nosotros, porque creo que la mayoría de los que han escuchado el Evangelio, cuando hay campañas evangelísticas, hay muchas de las personas que toman decisiones por lo que escuchan, ¿no? Por lo que le prometen quizás el predicador en ese momento. Estaba leyendo ahí una estadística en una iglesia grande en Estados Unidos que pudo lograr 294.000 decisiones. Y dije, wow, qué manera de tener eficacia en el que personas puedan tomar una decisión. Pero después decía que con el tiempo de esas 294.000 decisiones, solo 14.000 estaban en comunión. Ahora, sí, es un montón. Pero ¿qué pasó? Porque hay también una gran diferencia, ¿no? Y muchas veces el mensaje que se entrega es un mensaje que llena a la persona o satisface a la persona por el momento. Pero cuando llega el momento donde uno tiene que realmente experimentar lo que Dios permite o para la vida de cada uno de nosotros, es donde realmente vemos si esa persona realmente hizo una decisión basada en el Evangelio realmente o fue una decisión emocional. Y la mayor parte de las personas dicen creer en Dios, pero bueno, quieren tener un Dios que les cumpla con deseos, y a veces se acercan por eso. Ahora, acá vamos a ver en la historia del joven rico, como dice ahí en el título, que esta persona conocía los mandamientos. Y el Señor, cuando el Señor le pregunta si él los había cumplido, dijo, sí, yo he cumplido todo eso. Pero después le pide algo más, que es lo que vamos a ver. Le pide que
que venda todas sus cosas, o sea, que regale todas sus cosas y lo siga. Y muchas veces no tiene que ver con la riqueza material, sino con lo que nosotros, en lo que nosotros dependemos. Si estamos dispuestos a dejar ciertas cosas por seguir a nuestro Señor. Y a veces nos cuesta, no siendo ricos, pero sí nos cuesta dejar cosas que imposibilitan nuestro transitar con el Señor. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos los sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué contestó este hombre? Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero ¿cuál fue la reacción de él? Se afligió. Llegó el momento en el que tenía que dejar de depender de lo que para él era su confianza real. No era que le estaba diciendo, sino que él sabía que no, toda su confianza estaba depositada en los bienes que él tenía. Pero el afligido por esta palabra, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, dice el versículo 23, Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es el entrar en el reino de Dios a los que confían, dice, en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Ellos no tenían nada, lo que tenían era esa barca, esas redes para pescar. Entonces ahí podemos ver que no tiene que ver con la riqueza. Es más difícil que un rico pase, o sea, que sea salvo, porque siempre va a depender de su riqueza, o va a confiar, pero también alguien que no tiene nada, también le puede suceder lo mismo. Me encanta porque ahí él, cuando le hace la pregunta, o sea, le dice maestro bueno, él hace esa diferencia entre la persona que no hay nadie bueno en el mundo. Eso lo podemos ver, lo podemos observar, porque la Biblia dice justamente que no hay uno bueno, o sea, no hay nadie que haya hecho el bien y que nunca haya pecado.
Eso confirma la maldad que hay en el hombre. Pero una de las cosas que me marcó personalmente es la idea esta de que podemos llevar una vida donde podamos cumplir con todos quizás los requisitos que quizás pongan en algún lugar, en la iglesia. No imponer sino rituales, justamente compartíamos con Sandra, o sea, la religión y no una relación con el Señor. Una relación es diferente porque tiene que ver con que uno hace cosas que quizás a veces deja uno de quizás poder descansar para poder estar con mis hermanos, para poder ir a predicar, por ejemplo, para poder compartir. Uno deja eso y la religión es simplemente cumplir con ciertos conceptos que al final de cuentas no nos sirven. Y acá el joven rico lo que hizo era eso, o sea, él no creo que haya cumplido los 10 mandamientos, porque eso creo que no hay nadie que los haya cumplido. Entonces, cuando el Señor Jesús le hace una última observación, le dice: bien has hecho, pero te falta una cosa, vende tus cosas. Y la reflexión para hoy es: ¿qué cosas tenemos para dejar, para seguir a nuestro Señor? Yo sé que cada uno de nosotros hace el esfuerzo por estar acá, por poder compartir, para poder servir, pero en alguna u otra medida siempre tenemos algo con lo cual luchar, porque justamente se nos llamó no para vivir una vida como a veces lo suelen vender, como decía al principio, vender cosas que quizás después con el tiempo te das cuenta que realmente no es una decisión sincera, sino por poder obtener algo. En este caso, el joven rico también, él quería de alguna forma hacerse o saber o añadir algo más a lo que él tenía, la vida eterna. ¿Sabes? Tengo todo, pero ahora me falta la vida eterna, ¿qué tengo que hacer? Pero el Señor Jesús le dijo no. Entonces, te invito a que podamos reflexionar en esto, en lo que el Señor Jesús enseñó y cómo también los discípulos estaban admirados de lo que estaban diciendo. O sea, era algo que ellos quizás en su pensamiento decían: ¿cómo puede ser que alguien de esta riqueza no pueda acceder a las cosas de Dios, ¿no? El Salmo 19:7 nos habla acerca de cómo que es un versículo también conocido, que es justamente la palabra de Dios, lo que nos dice, lo que nos enseña. Dice: la ley de Jehová es perfecta, dice que convierte el alma. En Romanos 3:19 hablando justamente
y que cada uno de nosotros estábamos y seguimos estando bajo el pecado. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras, versículo 20, de la ley, ningún ser humano será, dice, justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De alguna forma, acá vemos que el Señor estaba haciendo ver a esta persona que era un pecador, que necesitaba de Dios, que necesitaba dejar eso en lo que estaba confiando, eso en lo que él ponía toda su confianza. Y hoy te pregunto, ¿en qué estás poniendo tu confianza? Quizás en tu talento, quizás en tu trabajo, porque a veces podemos sentirnos confiados. A veces me suelen preguntar, che, vos estás tanto tiempo trabajando ahí en el hotel, ¿te vas a jubilar ahí? Y uno siempre dice, o sea, yo soy consciente de que esa no es mi fuente de confianza, es la fuente de mi sustento, pero yo no tengo que confiar en lo que la empresa me dé, porque yo lo que tengo que confiar es lo que Dios va a hacer en mi vida para poder seguir a Jesús, para poder seguirlo. Te invito a que puedas ver en tu vida qué es lo que realmente te estorba para poder seguir a tu Señor. Quizás lo estás haciendo de una manera, a veces diría, por obligación, o porque necesitas sentirte querido, pero el Señor te está diciendo, tenés que estar para poder servirme, para poder estar sirviendo al Señor. Así que te dejo con este pensamiento de poder analizar en tu vida, en mi vida, primeramente, qué es lo que te está estorbando para poder continuar este camino. Un camino que debe llevar la gloria y la honra a tu Señor, porque Él dio la vida, pero la recuperó al tercer día. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza y saber que esta vida, a pesar de las aflicciones, a pesar de los momentos difíciles, es la escuela del Señor, mientras dependamos de Él, a pesar de lo que nos pueda pasar, a pesar de lo que podamos vivir. Sabemos que ninguno de nosotros vive la misma experiencia, porque es así, pero los unos de los otros vemos la mano de Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. Pero ser consciente de esto, de que no hace falta ser rico para depositar nuestra confianza en esas riquezas. No hace falta ser pobre, sino que debemos poner toda nuestra confianza en seguir a nuestro Señor.